Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Este es el tema del cual hoy estaremos platicando con usted. Y es que la Ley General de Transparencia representa a la ciudadanía misma que está muy interesada en cómo y cuánto se aplica en las distintas áreas de la administración pública. Hoy el ciudadano quiere saber desde dónde y qué come el funcionario, hasta cómo se utilizan y asignan también los recursos públicos. La ampliación de la transparencia de datos que hoy puede conocer el ciudadano obliga también a marcar el cambio ante una sociedad que está ávida de tener gobiernos honestos, correctos y transparentes, por lo que hay que empezar por conocer las leyes y también los mismos sistemas. Para dar un panorama todavía más claro, más profundo, se encuentra esta noche con nosotros y nos da mucho gusto recibirlo el maestro Javier Martínez Cruz. Él es el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y sus municipios. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado. Agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder venir a platicar con ustedes. Señor comisionado, ¿qué obligaciones tiene el Estado en materia de protección de datos personales? En materia de protección de datos personales, acabamos de emitir una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, esa normatividad que regula el correcto sistema de seguridad que tiene el Estado, las instituciones públicas, de datos personales de ciudadanos que han acudido a ellos para la prestación de servicios. Ahora, comisionado, ¿qué estándares internacionales obligan a las autoridades a proteger estos mismos datos personales que hoy se les conoce como el nuevo oro, ¿no? O el nuevo petróleo de este siglo? Nos marca una pauta que recordemos que el pasado 25 de mayo se acaba de entrar en vigencia plena el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Nosotros estamos adheridos al Convenio 108, que nos obliga a atender estos estándares en materia de seguridad de sistemas de gestión de bases de datos. Y nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, que salió en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de enero del 2017, establece los mismos niveles de seguridad para proteger datos personales que tenga cualquier autoridad en sus bases y que puedan representar un riesgo, su no protección. ¿Qué impacto genera en el país la entrada en vigor precisamente de este Reglamento General de Protección de Datos aprobados por el Consejo de la Unión Europea? Este reglamento, recordemos que se aprobó o se emitió en abril del 2016. Se dieron 2 años para generar las condiciones de poder asumir todas las implicaciones y normatividad que mandataba para Europa. México también emitió su ley general y tiene las mismas características. Tan resulta fundamental que recordemos que precisamente el viernes 25 nosotros empezamos a recibir en diferentes redes sociales avisos o modalidades de nuevas avisos de privacidad, porque así lo mandata el nuevo reglamento europeo, y también nuestra ley general nos exige que hoy se haga una política proactiva antes que reactiva, como el modelo anterior establecía en materia de protección de datos personales. Es obligatorio que el país se alinee precisamente a esta nueva ley decretada en la Unión Europea. ¿Y qué sucedería, señor comisionado, si no hace caso el país, si no se alinea a México? Si México no logra guardar esta coordinación con la nueva normatividad que marca Europa, pues precisamente, por ejemplo, en materia de la no protección, Europa está sancionando a las empresas que no hagan una correcta protección de estos datos personales o sus bases de datos. En estas empresas nos estamos refiriendo a las comunes, que todo el mundo tiene en su teléfono, el Facebook, el Twitter, el Instagram, todas esas. Y hoy alcanza a sistemas al sistema financiero, bancos, universidades, cualquier empresa que tenga datos personales. El no protegerlos, las sanciones que está emitiendo Europa es el 4% de sus ingresos anuales, que estamos hablando de que son millonarias, muy altos. En el caso de México, nuestra ley general establece que aquel funcionario que no haga una correcta protección de los datos personales, que exponga algún dato de un ciudadano, como es su domicilio, nombre, teléfono o cualquier otro dato que haga identificable a la persona, la sanción para el funcionario público va de 11,000 a 110,000 pesos y lo tendrá que pagar con el sueldo que reciba. Dice la Constitución Política, comisionado, que la protección de los datos personales es un derecho fundamental que debe aplicarse con todos los mexicanos.
pero a mí me gustaría entrar un poquito en profundidad. ¿Qué lugar ocupa el país en resguardo, pero sobre todo en respeto de los datos personales, y cuáles son estas principales fisuras que tenemos en México? Pues ya vimos, desgraciadamente, que hemos estado expuestos hace 15 días la vulneración al sistema financiero. Nos enteramos hace poco, más de un mes y medio, bueno, pues que hubo un descuido en la protección de datos personales de usuarios de Facebook. Conocimos del escándalo de Cambridge Analytica. Sabemos que somos el quinto país que fue afectado por no tener esta correcta protección. Se accedieron a datos de contactos que sumados, pues ya vimos que el alcance está hablando de básicamente 8 millones, más de 8 millones de contactos y de personas que están vulnerando su privacidad. Ahora, ¿qué ha fortalecido el andamiaje jurídico en esta materia y qué reformas se han realizado para el fortalecimiento también de las leyes? En México nosotros hemos llegado pues como atrás de España, atrás de Europa. Hemos aprendido de la normatividad que ha emitido este reglamento europeo, tanto así que bueno, pues nuestra reforma que hizo, y como bien lo mencionabas, se hizo de manera explícita que era un derecho fundamental autónomo y que queda establecido en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política, fue hasta 2009. El pasado 9 de junio cumplimos 9 años de esa reforma. Cuando España ya tiene más de 10 años de que lo hizo, ¿no? España trabajó con la protección de los personales precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta que no proteger los datos personales precisamente por parte de una empresa como IBM y soltar la información a los alemanes, desgraciadamente terminó en el Holocausto, y todos sabemos las consecuencias y cuántas vidas se perdieron precisamente por exponer esos datos personales. Ahora, consejero, las y los mexicanos sabemos cómo son utilizados nuestros datos personales. ¿Verdaderamente nos preocupa o finalmente seguimos haciendo caso omiso a esas letras pequeñas que nos ponen en los contratos, que nos ponen a la hora de irnos a hospedar a un hotel, que cuando contratamos algo por internet? Realmente todavía no nos importa, ¿verdad?, lo que están haciendo con nuestros datos. No hemos logrado entender el potencial y, como bien lo decías hace rato, la riqueza que tenemos y lo que representa nuestros datos personales. Ese es precisamente el oro negro del siglo XXI. Hoy cualquier sector, llámese público o privado, trabaja con datos, y estos datos los estamos entregando pensando que no trae consecuencias. En redes sociales los exponemos, en redes sociales damos datos de nuestros familiares, pero es autodeterminativo. En materia de protección de datos personales que tenga el Estado, porque el ciudadano se acerca con el Estado para servicios públicos, para una serie de necesidades que tiene que establecer esta relación, hoy la ley establece que se tienen que proteger. Es algo que tendrá que hacerse una cultura, pero en el caso del Estado tenemos la obligación, cualquier servidor público hoy, de acuerdo a la nueva normatividad, de que tenemos que protegerlo porque estamos poniendo en riesgo la integridad de una persona. Ahora, un ejemplo muy claro, muy sencillo. Yo recibo más o menos diariamente 2 o 3 llamadas de teléfonos que aparecen como desconocido, o 055, o claves LADA que ni siquiera conocemos, que me ofrecen cambiar de compañía telefónica y que me están regalando 30 días de servicio. Me están pidiendo aperturar cuentas bancarias. Yo ni siquiera tengo vínculo con esa empresa telefónica, no tengo vínculo con ese banco. ¿Por qué entonces tienen mis datos personales? Es lo que muchas personas se preguntan. Sí, como decíamos, estamos hablando de fechas de 2017, cuando sale la ley general. La ley federal en materia de protección de datos personales en posesión de particulares es de 2010. Pero eso que está haciendo el banco, que está haciendo la empresa telefónica, es un delito. Es un delito porque está haciendo uso indebido y sin autorización de datos personales, y por eso hoy cualquier tratamiento, cualquier solicitud de un dato tendrá que ir de la mano con un aviso de privacidad donde me diga por qué me estás pidiendo esos datos, cuál es el tratamiento que le vas a dar, y si no emiten esos avisos de privacidad son sujetos de sanciones. En el caso a nivel nacional o en materia de datos personales en posesión de particulares, la autoridad garante es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es el INAI, y en materia de sector público en el ámbito local somos los órganos garantes, en el caso de Veracruz el IBAI, en el caso del Estado de México el INFOEM. Ahora, comisionado, ¿qué facultad tenemos para obligar a alguna empresa, a obligar
a alguien a que deje de utilizar nuestros datos personales? ¿Algo nos respalda dentro de la Constitución? Claro que sí. Precisamente el artículo 16 habla del ejercicio y la protección de los datos personales en sus 4 modalidades, que es precisamente el acceso a los datos. Es decir, yo tengo derecho a preguntarle a cualquier empresa o a cualquier institución pública, decirle qué datos personales tienes míos, pero no solamente en el ámbito de la documentación, no, qué tratamiento le estás dando a estos datos. Si recabaste esa información porque me pediste mi dirección, quién la tiene y qué tratamiento le estás dando. En materia de rectificación tengo derecho a pedir que si un dato que recabo está incorrecto, pensemos en el nombre que aparece en el acta de nacimiento, es mi derecho a rectificarlo. Muy bien. También tengo derecho a cancelarlo y decir, ¿sabes qué? En este momento, como la finalidad con la cual recabaste ya pasó, por favor cancélame mi dato. O finalmente lo que es precisamente la oposición y decirle, no requiero y no es mi deseo que no sigas tratando mis datos y por eso me opongo a que los sigas tratando. Son derechos fundamentales. Ahora platiquemos sobre el programa anual de protección de datos generado por el Estado de México. ¿Qué resultados ha hasta este momento arrojado, comisionado? Ese programa es algo que nos podemos jactar de que en México somos pioneros. ¿Por qué razón? Porque como hemos dicho, el reglamento europeo es una normatividad que plantea cuáles son las obligaciones, cuáles son estos derechos que alcanza para el ciudadano en materia de protección de datos personales, es decir, a ese derecho a la intimidad. En México tenemos nuestra ley general, que es del ámbito de protección en el ámbito de lo público. Tenemos la ley federal, que es el ámbito de protección en el ámbito de lo privado. Pero lo que hizo México fue crear una política pública nacional llamada PRONADATOS, Programa Nacional de Protección de Datos Personales, y el Estado de México hizo lo que le correspondía como orden de gobierno, que era la política pública a nivel local. Y el pasado 30 de mayo emitimos, y el 31 apareció en la Gaceta de Gobierno, la primera política pública a nivel local, tanto del gobierno del Estado de México como de los gobiernos municipales, que marcará diferencia con Europa, de que nosotros no nos quedamos en lo que dice la normatividad, sino que diseñamos acciones para que eso que dice en la ley se conviertan en hechos reales y los mexiquenses puedan tener claro que la protección de los datos personales es una realidad. Es decir, que verdaderamente se está aplicando la ley, que verdaderamente está dando resultados. Así es, y básicamente estamos hablando de 8 acciones temáticas fundamentales, que es crear una conciencia, una cultura de la protección de los datos personales. Ejemplo, hoy por cada 100 solicitudes de acceso a la información pública que se hacen, solamente se hacen 5 ejercicios de derechos ARCO. Es decir, la gente tiene que entender que en el ejercicio de los derechos ARCO está la posibilidad de garantizar su seguridad. Es un reto fundamental, sí lo es, pero creo que se está trabajando. Pues le quiero agradecer, maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, el Infoem, que esté esta noche con nosotros aquí en el espacio de la entrevista, hablando de estos temas que tienen que interesarnos, porque son nuestros datos y están lucrando muchos con nuestra propia información y que nosotros a veces ni siquiera le ponemos atención. Exactamente. Estamos, yo creo que ante la posibilidad de que se convierta en un verdadero derecho fundamental, que el ciudadano entienda que esto le va a permitir tener una vida más segura y que se hará precisamente en el Estado de Derecho. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Vamos al otro lado del estudio a despedir la emisión nocturna.